Pedimos a todos calma, tranquilidad y patriotismo. Habla el general Andrés Rodríguez. Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en esta circunstancia, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que redundará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Bueno, y lo que escuchamos es la proclama del general Andrés Rodríguez del año 1989, posiblemente la base de lo que sería la democracia en nuestro país tras los años de la dictadura de Alfredo Stroessner, más de 34 años de dictadura, y lo que sucedía en un día como hoy, un 2 y un 3 de febrero, pero del año 1989. Mucha historia sumamente importante de nuestro país que queremos el día de hoy recordar, y a esos efectos tenemos a un profesional con nosotros, Daniel. Así mismo, Oliver, doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo y bueno, hablar un poquito de este proceso que iniciaba prematuramente esa noche del 2, el operativo en este caso 33. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, este es un acontecimiento que es trascendente dentro de nuestra historia, ¿verdad? Que es un cambio de paradigma prácticamente de lo que es la política del Paraguay. Y hay que entenderlo también desde cuáles son las motivaciones que tienen los actores para poder realizar este evento, ¿verdad? Cuáles son los intereses que estaban en juego y con todo lo que es el trasfondo de este acontecimiento histórico. Nosotros conocemos que el golpe que ocurrió entre el 2 y el 3 de febrero del año 89. Ahora, doctor Hugo Mendoza, para centrarnos un poquito en la historia, esta no es la primera vez que se intentó el golpe, no es que una vez y por primera vez se intentó y ya le salió, sino que hubieron otros casos previos también donde más o menos ya se estaba tanteando el terreno, la posibilidad de poder, en este caso, sacar del poder a Stroessner, pero con situaciones y consecuencias fallidas. En realidad que Stroessner, algunos piensan de que él llegó al poder, se apoderó del poder y que continuó así de manera tranquila, pero en realidad él primero tuvo que enfrentarse a Méndez Fleitas, ¿verdad? Es que hubo varias marchas estudiantiles, todo eso, y posteriormente a Garelli Frank también, que él consiguió sacarle del medio. Y por último, con el cuatrinomio de oro ya era Juan Ramón Chávez, Argaña y todo eso, que él, a medida que para consolidarse en el poder iba tratando de renovar la cúpula, ¿verdad?, de la gente que estaba alrededor suyo para poder continuar en el poder. O sea, no, él no tuvo así un mandato como la gente piensa que estuvo tranquilo, el 35 años. Él siempre estuvo maniobrando dentro del poder, muchos lo califican que es el militar más político que hubo acá en el Paraguay, ¿verdad? Así que sabía manejarse dentro de la política. Los otros militares no sabían manejarse dentro de la política, pero Stroessner sí. Por eso que sobrevivió 35 años en el poder. ¿El hartazgo colectivo o ese desequilibrio en la cúpula del partido es lo que lleva de repente a los revolucionarios a llevar adelante este operativo, doctor? Sí,
hay una ruptura dentro del partido en la convención del 88 donde se le vuelve a proponer a Stroessner con el cuatrinomio de oro, ¿verdad? Y eso es lo que hace que produzca el golpe. No es la oposición. La oposición es muy débil todavía en ese momento, sino que es la división del partido la que lleva a la posibilidad de la caída de Stroessner. Podemos hablar de otros aspectos también, por ejemplo el caso de Itaipú. Sí. Todos los que fueron varones de Itaipú son los que le echaron también a Stroessner, ¿verdad? Entonces él mismo permitió de que se forme una élite que al final terminaría por derribarlo, ¿no? Ahora, hablaba Daniel acerca de la operación 33. ¿Por qué 33? Porque sería el 3 de febrero a las 3 de la mañana. Ese adelanto que se hace en cuanto al 2 de febrero, ¿era porque se filtró la información, doctor? ¿Qué se maneja al respecto de eso? No, lo que hubo es que ellos intentaron apresar a Stroessner antes que hubiera el golpe. Stroessner siempre él iba a jugar cartas y eso allá por el barrio Las Mercedes. En la casa de Naput, creo que era. Y de ahí él pasó a Ñata Legal, que era su amante, ¿verdad? Tenía 2 hijas. Y estuvo en la casa ahí que está frente al Shopping del Sol. Allá ahora el Chaco sería... Sí, allá ahora el Chaco. Y hay una unidad que no era de la caballería, pero que era la remonta veterinaria. Trató de hacer un golpe a eso de las 10, 10 y media de la noche, atraparle a... Algunos dicen que él recibió un llamado a que iba a ocurrir esa operación, entonces rápidamente salió por Lirio y se fue hasta Boricharoga y de ahí pasó al regimiento escolta, ¿verdad? Pero la operación en sí tenía que ser esa madrugada, pero ellos quisieron adelantarse, hacer lo que se llama un golpe de mano y tomar los prisioneros ya ahí antes que hubiese mayor derramamiento de sangre. Es una operación fallida. Sí, porque a pesar de eso hubo derramamiento de sangre, sí. Una lucha también, incluso en muchas partes de nuestra ciudad capital, y eso era lo que se pretendía evitar, doctor, pero lamentablemente no fue así. No, porque estuvo mal planificado, fue una oportunidad y que no pudieron concretar, ¿verdad? Entonces se tuvo que llevar la operación que estaba ya prevista y esa sí tuvo éxito, ¿no? Eso ya el fecha 3. Sí, el fecha 3 en la madrugada. El primero al mando de la operación es Andrés Rodríguez, porque hay un equilibrio en cuanto a la influencia política militar con Alfredo Stroessner, doctor, o de repente partió de Andrés Rodríguez. ¿Por qué Andrés Rodríguez como una figura principal en la operación? Bueno, hay que tener en cuenta que el cuatrinomio estaba prácticamente manejando ya los hilos del poder. Y ellos empezaron a tomar una serie de medidas que le pusieron en peligro a Rodríguez. Una semana antes salió una orden general que descabezaba toda la cúpula militar que estuvo muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí. Y en segundo término, el cuatrinomio amenazó a las empresas de Rodríguez que iban a intervenir justamente en su casa de cambio. Y yo creo que ese es el detonante del golpe, ¿verdad? Quizás algunos no estén de acuerdo conmigo, pero yo pienso que esa es la hipótesis que más se acerca a lo que ocurrió realmente. Ahora, Rodríguez, que era el consuegro de Stroessner. Sí, era el consuegro de Stroessner. Su hijo Freddy estaba casado con la hija de Rodríguez, ¿verdad? Pero aún así los intereses personales priman sobre los intereses generales, yo pienso, en ese momento. Porque Rodríguez siguió dedicándose al tráfico de drogas, eso nosotros no podemos obviar tampoco, ¿verdad? Se habla mucho, doctor, de la intervención extranjera en cuanto a lo que sucedió acá en Paraguay con el derrocamiento de Stroessner. ¿Eso es comprobado específicamente de los Estados Unidos? Es difícil de demostrar, pero ya Estados Unidos había enviado varias advertencias a Stroessner para que dé alguna apertura democrática, porque Stroessner podía gobernar en la Guerra Fría y cuando los regímenes militares estaban autoritarios, gobernaban los países de nuestro entorno, eran nuestros vecinos, ya sea Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Pero estos regímenes se fueron democratizando y Stroessner no abría el canal, ¿verdad?, para que hubiese alguna forma de democracia, porque él decía, ¿verdad?, de que el paraguayo no estaba acostumbrado a la democracia, es decir, que el paraguayo no sabía vivir en democracia. Hasta ahora se dice eso, ¿verdad?
pero él nunca abrió estos canales y llegado un momento parece que su entorno le cerró también el círculo y no dejaban entrar información para él, ¿verdad? Justamente ahí está la contradicción de porque él decía que Rodríguez le iba a venir a defender si, no sé si el cuatrinomio el que maniobró para sacar esas órdenes, esas acciones contra Rodríguez y al final seguía creyendo en Rodríguez. Hay una gran contradicción que realmente no podemos todavía dilucidar. Ahora, una vez que haciendo ese recorrido histórico, doctor, que sale Stroessner de la casa de Ñata Legal, que ciertamente se resguarda, ¿quién es el que finalmente termina apresándolo a él y cómo se da esa situación? ¿Cómo se hace el comunicado a él ya en forma verbal? ¿Qué registros se tienen? ¿Hay algún papel que se le haya presentado para que él firme? Entendemos que él, de hecho, realizó esa suscripción a puño y letra con relación a la renuncia del cargo de presidente. Bueno, como dije, el ataque ocurre contra el regimiento de escolta presidencial, pero aún así tratan de comunicarse con Stroessner. En un momento dado se comunican y entonces el general Oviedo se presenta en el comando en jefe. Stroessner dice que todavía no está listo para rendirse y entonces le amenazan de que va a seguir el combate. Y en un determinado momento de la Z ir con el general Oviedo hasta la caballería y al día siguiente él firma su renuncia ya dentro de la caballería, ¿verdad? Su renuncia irrevocable, ¿verdad? Al cargo de presidente y comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Pero ese contacto que hubo esa noche donde el general Oviedo se presentó para negociar la rendición, ¿verdad? Ahora sí, durante todo ese momento también se veían tanques, se veían a los militares, incluso hablábamos antes de esta charla, doctor, sobre que sobrevolaban los aviones también, que era como el último bastión también de Stroessner. Me decías que incluso se llegaron a realizar algún tipo de descarga aérea, algún bombardeo. Eso también forma parte, lógicamente, de nuestra historia. Sí, de hecho que el bombardeo no ocurrió, sino fueron solamente pasadas para intimidar, ¿no? Todo eso influyó para que Stroessner cambie su actitud, porque él estaba esperando que ciertas unidades le defendiesen, porque no solamente el ataque hubo sobre el regimiento de escolta, también hubo contra la policía y contra el Palacio de Gobierno. O sea, son operaciones coordinadas, pero que ocurrían en diferentes escenarios dentro de la capital y prácticamente ninguna unidad importante, vamos a decir, se solidarizó, trató de ayudarle al general Stroessner y por eso fue que tuvo ese desenlace. ¿Cuántas personas aproximadamente perdieron la vida, doctor? ¿Se tiene algún registro? El registro oficial es una treintena de personas, pero algunos dicen 100, 200, eso es imposible de comprobar, pero todos fueron al hospital militar y ahí se hizo el conteo y eso es lo que resultó de los combates que hubieron. Ya después toma el poder de manera transitoria el general Rodríguez con esa promesa de llamar a elecciones 3 meses después. El general Rodríguez sí llama a elecciones, pero para completar el periodo de Stroessner, ¿no? Se llamó las elecciones con el sistema del gobierno de Stroessner, que era un sistema electoral que era prácticamente un fraude, ¿verdad? Entonces tenía asegurada prácticamente la victoria en esas elecciones. Después eso se reformó con la Constitución del 92 y todo eso, ¿verdad? Pero en ese momento el sistema electoral no era fiable, ¿verdad? Y por supuesto ganó el general Rodríguez, ya que el Partido Colorado tenía una amplia mayoría, ¿verdad? Porque incluso hablar de oposición durante la dictadura era imposible, o sea, no estaban luego ellos reconocidos ningún tipo de oposición. Recién con la modificación de la Constitución y a partir del gobierno de Rodríguez es donde sí hay un reconocimiento formal de lo que es la oposición también. En realidad a ellos se les permitió participar a partir del 67, de la Constitución que reformó, que la reforma de la Constitución del 40, que es de Estigarribia. Entonces, hubo una cierta participación, pero eran sectores que, vamos a decir, no le molestaban al gobierno, ¿verdad?
Partido Liberal estaba dividido, por ejemplo. El Partido Comunista, por supuesto, totalmente vetado, ¿verdad?, de toda participación política. Y después estaban los democristianos, ¿verdad?, partidos minoritarios, ferreristas. Ahora, la presencia o la existencia de estos partidos opositores tampoco era de mucha relevancia de repente a nivel nacional por ese control que ejercía de repente el gobierno sobre los medios de comunicación, sobre la forma de manifestación, incluso ese disenso que podría significar un desenlace letal para quien difunda una opinión diferente de otro. A esta cuestión podemos remontar incluso hasta el fin de la guerra de la Triple Alianza, donde prácticamente el Paraguay no tenía que tener ningún gobierno fuerte, que los aliados apostaban por la inestabilidad del país. Hay mucha inestabilidad en todo este periodo, la guerra del Chaco, después la Revolución 47, Stroessner que sube al poder comprometiéndose a su famoso lema de paz y progreso. Es decir, que él tuvo la confianza de la gente justamente porque él prometió esa estabilidad, esa paz dentro de la nación. Solo que él en un determinado momento no quiso abrir el régimen, ya que se estabilizó políticamente el país. Él podía haber llamado a elecciones, o podía haber dado un paso al costado, ¿verdad? Y cosa que no ocurrió porque su entorno tampoco le convenía que Stroessner salga del poder, ¿verdad? Entonces ellos tenían que continuar. El cuatrinomio decía Stroessner siempre, ya sea él, ya sea Gustavo. Esa era la línea del cuatrinomio, ¿verdad? Era Gustavo el que se proyectaba como sucesor. Sí, se proyectaba también como sucesor, ¿verdad? O quería. La intención de Stroessner era dejarle a su hijo, ¿verdad? De hecho, doctor, una vez que él firma, pide asilo al Brasil en forma inmediata. Sí, el Brasil le da asilo. Sí. Una jugada también en Brasil, ¿verdad? Y ahí ya queda hasta el 2006, donde fallece finalmente Alfredo Stroessner. Sí, su hijo también fallece, no le dejaron volver. Este manifiesto de apoyo de los convencionales, en la última convención, de hecho, del Partido Colorado, significaba de repente una presencia fuerte, una presencia masiva de tantos representantes que lo apuntaban de vuelta como un nuevo postulante, doctor. Si no se daba de repente este golpe, ¿cuál podría haber sido el escenario en ese caso? Lo que pasa es que la Constitución del 67, él negoció 2 periodos más. Y después siguió, modificaron la Constitución para que él continuase pudiendo presentarse y ahí comenzaron los problemas, ¿verdad? Y llegaba el momento de esta convención colorada que hubo en el 88. Ahí incluso a los tradicionalistas no se les dejó entrar en la Junta de Gobierno, se les impidió la entrada. Y ahí se produce una división del partido. Eso es lo que explica después por qué va a ocurrir el golpe. Doctor, ahora en su carácter de historiador y teniendo en cuenta que se habla del nacimiento de la democracia en el 89 tras la caída de Alfredo Stroessner, ¿le parece a usted que en cuanto a lo que es la democracia como tal, esta ha ido creciendo, se mantuvo, hay, digamos, falencias todavía en cuanto a lo que es el pleno ejercicio de la democracia? Porque estamos a 36 años de esa fecha y lo que mucha gente dice, bueno, no hubo muchos cambios, se estuvo manteniendo estático, que sería como un retroceso principalmente para la democracia. La democracia es un sistema de clases medias. Es decir, lo que dicen los liberales, dicen, la teoría del liberal, no me refiero al Partido Liberal, dice de que el que tiene mucha plata solo se preocupa por sus intereses personales. Y el que es pobre solo le preocupa qué es lo que va a comer ese día o al día siguiente. Solamente la clase media es lo que puede. Entonces no puede existir una democracia de pobres, muy ricos y muy pobres. Entonces ahí está el fracaso del sistema, que no fueron capaces de apuntalar a una democracia de clases medias. Incluso la juventud, la gente entendida no participa. Tenemos mucha gente formada en el exterior ahora y ellos no participan políticamente. Entonces no hay esa participación. Es difícil entonces que la democracia funcione con la clase política tradicional. Con la clase política tradicional, nosotros lo que elegimos es al menos peor, ¿verdad?
nos ponen para elegir a los mejores hombres, sino tenemos que elegir entre los peores. ¿Quién es el mejor entre los peores? ¿Verdad? Entonces, por eso la democracia, yo pienso que no funciona. En casi 35 años de gobierno autoritario, ¿dejaron de repente, en su visión como historiador, doctor, algún tipo de huella que no haya fenecido en el tiempo en cuanto al plano político de nuestro país? Bueno, la mentalidad autoritaria es la que permanece dentro del país, a lo que yo digo y no lo que yo hago. Claro. Entonces, eso es difícil. Eso se cambia con educación, por supuesto, y muchas veces nosotros abandonamos mucho la formación cívica de los ciudadanos, ¿no? Incluso el servicio militar ayudaba a la formación cívica de los ciudadanos y eso se abandonó totalmente. Nos vamos a hacer una educación que es netamente técnica, que no trabaja sobre los valores, sobre el civismo, sobre el comportamiento de los ciudadanos, sino sencillamente es saber procedimientos, conocer procedimientos, memorizar procedimientos, ¿no? No hay la formación de un espíritu crítico. Una interiorización de todo eso. Entonces, ahí tampoco podemos progresar si es que el sistema educativo nos ayuda a formar mejores ciudadanos. Totalmente. Bueno, doctor Hugo Mendoza, le agradecemos su tiempo, también el hecho de que haya compartido parte de su saber con nosotros. Podríamos incluso extendernos, y lo que le mencionaba yo y también a Daniel, tenemos una rica historia, posiblemente muchos documentales todavía que se pueden hacer para que principalmente la nueva generación pueda tener conocimiento de esto, de tantas cuestiones que por ahí se escapan en ciertos documentales que existen, en ciertos trabajos, y bueno, también hacer que de alguna manera vaya creciendo lo que tiene que ver con la democracia, con lo que usted acaba de mencionar, ese trabajo que todavía falta, que todavía es necesario. Así que le agradecemos, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy a las órdenes en el momento que ustedes necesiten mi concurso, con mucho gusto. Perfecto. Y para cerrar también, Daniel, tenemos como un registro histórico, parte de lo que mencionaba también el general Andrés Rodríguez, el día después del golpe de Estado y la caída de Alfredo Stroessner. Ya, Yamina. Una satisfacción muy grande para mí poder encontrar en esta situación nuestro país, creo que va caminando por un sendero luminoso, y ojalá que nuestras intenciones y nuestros anhelos se cumplan, alcanzando la meta que deseamos para la felicidad de todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias. Gracias. Honorable Congreso de la Nación, el 3 de febrero de 1989, las Fuerzas Armadas, bajo mi mando, cerraron un proceso político para devolver a nuestra patria los atributos fundamentales de un prestigioso y decoroso Lo que importa no es quién o quiénes la hayan hecho. Lo que importa para la posteridad es que ya ha sido hecho para siempre. Porque el pueblo paraguayo ha recobrado la confianza en sí mismo, ha demostrado la altitud para enmendar errores, ha manifestado el deseo incontenible de vivir en paz y en democracia. Ha reivindicado la fuerza impetuosa de su propia dignidad y se ha ganado la merecida recompensa de un civismo que ha comenzado a dar con éxito sus pasos iniciales. A vuestra honorabilidad corresponde, en el presente periodo legislativo, discutir con la altura ejemplar la sanción